Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Bienvenidos a su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Museo de la Restauración de la República. Nuestro invitado del día de hoy es el escritor y cuentacuentos Alfredo García Servín. En la cápsula literaria les presentamos Apuntes para una teoría de la poesía infantil de Luis Herrera Rojas de la Universidad de Santi Espíritus José Martí. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Alfredo García Servín, escritor guanajuatense. Ha publicado más de 30 libros, es jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Algunas de sus obras han sido creadas para ser trabajadas en las aulas, por ello tienen ilustraciones, ejercicios de comprensión lectora. Actualmente es escritor de tiempo completo, imparte talleres de creación literaria en escuelas, bibliotecas, plazas públicas. Ha ganado 2 concursos estatales, entre ellos el Jorge Ibargüengoitia en 1990 con su libro Los Mundos de Oquiris. Pues bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenos días, Cheli. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos. Y vamos a comenzar de lleno. ¿Qué importancia tiene la comprensión lectora y qué edad es ideal para involucrar a niños y jóvenes? Bien, yo me inicio en esto de la comprensión lectora, pues siendo maestro de preparatoria, ¿no? Como muchos de los libros de texto traen lecturas y traen esa famosa comprensión lectora, pues yo me involucré un poco en eso, pero no sé qué tan efectivo sea realmente, porque lo que se dice, pues que hay que dar a los chicos que lean lo que quieran y que, ¿sí? Y que y no exigirles un resumen o cosas de esas. Pero como que están acostumbrados los niños de primaria, secundaria, a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Leer un texto y que les pregunten algunas cosas. Yo creo que reafirma un poco la lectura y pues los jovencitos están acostumbrados a ello y los maestros me han dicho que les funciona, que les sirve. Pero sí, yo estoy más por el texto libre, que lo lean a su gusto y que entiendan lo que quieran, etcétera, ¿no? Okay, muy bien. ¿Y es la ausencia de comprensión lectora, el bajo desempeño de los alumnos en su paso por las aulas, será un factor? Como decía hace un rato, la lectura hay que gozarla, ¿no? El chavito tiene que leer el libro y gozarlo, meterse en él y todo esto, ¿no? Y a lo mejor va a comprender cosas que el profesor no le está pidiendo, ¿no? Ese es el asunto de la literatura, es arte, ¿no? O sea, el arte se hace, se ve, se lee, se crea para gozarse. Y entonces el lector pues va a entender lo que él quiera a partir de sus vivencias que ha tenido, ¿no? Entonces ya cuando los metemos en el asunto de que tiene que comprender esto, de que debió entender aquello, como que ya lo estamos forzando por un camino. Y yo creo que el arte es para gozarse y entiende lo que entiendas, tú nada más gózalo, no te estamos dando mensajes, no son lecciones, el arte no da lecciones. Sin embargo, también, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, los muralistas mexicanos de los 20s, 30s, pues fue una super lección la que hicieron con sus murales. O Miguel de Cervantes Saavedra con su Quijote de la Mancha, pues está enseñando, ¿no? Pero se dice pues que el arte no es para dar lecciones, es para gozarlo antes que nada. Y si nos enseña algo, pues ya es ganancia. Muy bien, ¿y cuáles son tus publicaciones? Y en una mirada panorámica, ¿con qué enseñanzas te quedas y cuáles ideas buscas transmitir? Aquí nos trajiste algunas muestras de tu obra. Yo siento que hay una constante en todas mis obras literarias, es la reflexión.
como que mi literatura es para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre todo, ¿no? Sobre la sociedad. Creo que desde mis primeros textos van con esa intención de hacer que la gente piense un poquito, ¿no? Y igual hay textos de terror, textos de misterio, textos de amor, históricos, etcétera. Pero siento que la constante que yo trabajo en mis libros es eso, tratar de que el chavo, el niño, la persona reflexione sobre algo, ¿no? La muerte, el amor, lo que sea, ¿no? Claro, y aquí tienes el libro con el que ganaste el premio. ¿El premio? ¿Sí fue este? Jorge Oquiris. Ibargüengoitia. Ajá, el Oquiris. Sí, es este. Pues tuve la suerte, ¿no? Pedían, de eso hace ya muchos años, fue en el 90, pedía la convocatoria a una obra literaria de una narrativa, un texto narrativo de mínimo 80 páginas. Novela o cuentos, lo que fuera. Yo mandé súper mini cuentos. Son textos de 1, 3, 5, 15, 20 líneas. El más extenso yo creo que es como una página y media, ¿no? Cuartilla y media. Entonces yo ni en sueños me imaginé que me iban a dar el premio y lo obtuve, pues, ¿no? Y entonces, gracias a este premio, pues yo me han seguido publicando en otros lados. Como que te abre las puertas un premio como este, ¿sí? Y se hicieron 4 ediciones. Uno lo hizo la UAC, otro la Escuela Preparatoria, que yo era profesor de ahí. Lo hizo Guanajuato, porque parte de los premiadores era Guanajuato. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Bellas Artes, el Cervantino, Gobierno de Guanajuato, y el gobierno puso el libro, la edición. Muy bien, ¿nos puedes compartir cuáles son los proyectos más próximos y redes sociales? Bien, bueno, tú me has visto ahí en las redes sociales, ando desde hace como 5 años. Yo no tenía idea tampoco de eso, ¿no? Yo andaba en otro mundo, pero uno de mis hijos dijo, tienes que entrar a eso porque ya el mundo es esto, ¿no? Las redes, el internet. Y me abrieron mi página del Facebook. Y entonces ahí meto textos muy breves, porque además la gente no está acostumbrada a leer cosas muy extensas, ¿no? Y entonces yo meto cuentos muy cortos, media cuartilla, una cuartilla máximo, y más o menos han funcionado, han tenido lectores. Entonces, ya ahí me hice de un grupito de público que me comenta, me pone like, me comparte, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos va a presentar una historia ahorita y regresamos, vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestro invitado Alfredo García Servín. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Estudios acerca de la poesía infantil son escasos. Si la literatura para niños y jóvenes fue casi ignorada por la academia hasta bien entrado el siglo XX, salvo manifestaciones genéricas que, como el cuento maravilloso, eran investigadas por folcloristas, etnógrafos, antropólogos, historiadores, literarios, de lo cual resulta paradigmático el libro Morfología de Cuento de 1928 de Vladimir Prop. La poesía dedicada a la infancia, que está en los márgenes de lo ya de por sí marginal, fue sencillamente dejada de lado o tratada en función de la pedagogía, cuando no a luz de un impresionismo crítico ajeno a las elaboraciones teórico-metodológicas de la estilística, la poética, la versología, la semiótica, el estructuralismo o la nueva retórica. Esta situación, sin embargo, ha cambiado para bien en las últimas décadas. Mar Soriano dedicó a la poesía una entrada en su monumental La literatura para niños y jóvenes, guía de exploración de sus grandes temas de 1994. Y ya en el ámbito de la lengua española han aparecido textos valiosos como los de Luis García Montero, Benjamín Prado, Cecilia Bayur,
Pedro C. Cerillo y Ángel L. Luján. Un pionero de este quehacer que le concede a la poesía infantil un estatuto similar al de la narrativa mediante la incorporación de los aportes de la ciencia o teoría contemporáneas de la literatura es el libro Introducción a la literatura infantil 1985 y 1990 del español Román López Tames, que en su capítulo La poesía infantil profundiza en las claves semánticas y estructurales de este género con aguda visión interdisciplinar. La poesía infantil, entendida como aquella producción lírica escrita de modo premeditado por un adulto para los niños o convertida en parte del repertorio de lecturas de aquellos por diferentes causas, es decir, hecha suya por receptores que corresponden a las edades preescolar y escolar primaria hasta los umbrales de la adolescencia. Es un caso típico de textualidad polarizada pragmáticamente hacia un receptor específico. Ello la asemeja hasta cierto punto con variantes genéricas como la novela rosa policial o del oeste, concebidas ex proceso para estratos específicos del público lector, solo hasta cierto punto, porque escribir y publicar para un sector acotado previamente sobre la base de un perfil sociocultural determinante del consumo, dista mucho de hacerlo para una entidad abstracta como la infancia, que en su universalismo sustentado en una periodización de la vida humana engloba un sinfín de rasgos diferenciales de orden clasista, histórico, cultural. En suma, pese a su aparente simplicidad, la poesía infantil es fuente de complejos problemas para la investigación literaria. ¿Por qué son tan frecuentes las tensiones entre la comunicación y la literariedad? Porque parece detenida en el tiempo como si le fueran ajenos los bruscos cambios que transformaron enormemente la poesía desde los tiempos de la vanguardia en las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué es tan fiel a pautas métricas y retóricas continuadoras de la tradición, no solo en español, sino también en otros ámbitos lingüísticos? ¿Por qué la naturaleza del sujeto o hablante lírico es tan particular en los poemas destinados a la infancia? ¿Es posible una caracterización de la poesía infantil en tanto discursos de constantes semánticas estructurales, estilísticas reconocibles? Intentar respuestas mínimamente coherentes a esas y otras preguntas que aparecerán por el camino, nutridas de los aportes de los estudios literarios y de otras ciencias afines de los últimos 100 años, es el propósito de estas notas. Por encima de todo, parten de una convicción: la poesía para niños es tan digna de investigación como su similar genérica para los adultos, porque ella es muy legítima expresión de la literatura, prestigiada por excelentes poetas, y subestimarla es un inculto prejuicio. Las presentes reflexiones se unen, por tanto, a un creciente universo de estudios. Roman Jakobson, en su célebre conferencia La lingüística y la poética, como elemento definitorio de la función poética, la muy estontable materialidad fónico-rítmica que establece dicha opacidad es quizás el rasgo más acusado de la poesía infantil, tan marcado que convierte intraducibles formas genéricas de la tradición oral popular o muy cercanas a ella, como las nursery rhymes inglesas, las comptines francesas, las fratroche italianas y los trabalenguas del ancho ámbito del español. Solo por citar algunos ejemplos de primer plano, es una intensificación de la naturaleza del juego inherente a todo lo poético, con importantes resonancias identitarias en el sentido de la pertenencia a una nación o a una comunidad lingüística, tal como explica Paul Harzard, por ejemplo, a propósito de las nursery rhymes. Esta tematización del juego en el cacaraja, hay una jícara, era una cabra ética, pelética, pelada, peluda, suele aparecer junto a expresiones de aparente sinsentido o con el puro juego con sentido principal que sitúan estos textos tan gustados por el extremo opuesto de lo didáctico y lo moralizante. El siguiente poema es una excelente poeta argentina, María Elena Walsh. Entre muchos ejemplos posibles, ilustra cabalmente esa narrativa que permea la lírica destinada a la infancia. La vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Huernaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. A pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela.
se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca, vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de la risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bolinche aumentaba en la escuela, nadie estudiaba. La vaca de pie en su rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos, y en ese lugar de Huancala uno sabía fue la vaca. Este poema, repleto de hallazgos felices de toda índole, junto con su ejemplar fusión lírico-narrativa, pone de relieve otro rasgo de la poesía para niños. El poema que sigue, de Federico García Lorca, es un paradigma de tal fusión armoniosa. El lagarto está llorando, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito poblado, un cielo grande y sin gente monta en su globo de los pájaros. Soy el capitán redondo, llevo un chaleco de raso, miradlos qué viejos son los lagartos, ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo están llorando. Puede que la poesía sea siempre uno de los grandes misterios del cosmos al que le canta. Desentrañar ese enigma mayor es una inclinación tan ataviada. ¿Cómo reverenciarlo en su insondable belleza? Una lectura reveladora de componentes e interacciones de su naturaleza profunda es tan válida y necesaria como la fascinación ante sus dones, pues desde la nana que adormece al recién nacido hasta el difícil poema torrencial para lectores maduros. Amigas y amigos, voy a contarles una historia que se llama Jardinero. Bien, hace muchos años, allá en un lugar muy lejano, un hombre recibió en herencia una casa pequeñita, pero con un jardín enorme. Tenía árboles frutales, árboles de ornato, peceras, venados, muchas cosas llamativas. Y el día que fue a tomar posesión, dijo: no es posible que yo tenga esta propiedad, cuando mucha gente apenas tiene un jardincito de 1 metro cuadrado. Sí, voy a abrirlo para que vengan a gozarlo todos cuantos quieran. Y así lo hizo. Y al día siguiente empezaron a llegar muchas personas a leer. Otros llegaban a caminar, otros a correr. Y aquel hombre estaba feliz, pues es lo que gustaba. Amaba a la humanidad y le gustaba ver que todos estuvieran contentos. Esa persona gozaba de una posición económica regular, por lo cual no tenía que ir a trabajar y dijo: me voy a dedicar al mantenimiento de mi jardín. Y entonces todos los días se levantaba muy temprano para cortar el pasto, para podar los árboles, para regar las plantas. Y así transcurrió el tiempo. Como vio que iban muchos niños, les puso juegos para que se divirtieran bastante. Les puso muchas cosas que continuamente iba transformando para que cada vez estuvieran más contentos. Pasaron los años y aquel hombre, ya muy viejecito, ya no podía subirse a los árboles a podarlos, ya no podía cortar el pasto, y aquel jardín se fue deteriorando muchísimo hasta quedar como un cementerio abandonado. ¿Y qué creen que pasó con los visitantes? Se fueron. A nadie le interesa ir a un lugar que no es agradable. Y aquel hombre se quedó muy triste. Una mañana estaba frente a su propiedad
y llegó un muchacho cargado con muchas herramientas. Se puso enfrente de él y le dijo: Señor, vengo a ayudarle a trabajar en su jardín. Y aquel hombre se puso muy contento. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Pero no tengo mucho dinero para pagarte. No importa, yo no la voy a cobrar. Voy a ponerme a trabajar y va a ver que en medio año esto va a estar muy diferente. Y efectivamente, 8 meses después, aquello era una cosa extraordinaria, mucho mejor a como había sido antes. Y entonces comenzaron a llegar otra vez los visitantes. Aquel hombre ya estaba muy ancianito. Paseaba por todos lados saludando a la gente, a los niños, y ya andaba con bordón porque estaba muy enfermo. Pasaron unos días más y una mañana ya no pudo levantarse. Se quedó en su cama y pasaron días y lo visitó la muerte. Amigo, has sido una persona muy generosa con la vida. Por eso vengo por ti para llevarte a un lugar donde vas a poder descansar y gozar muchísimos años. Y entonces el espíritu de aquel hombre se levantó y siguió a la muerte. Se fueron por un túnel muy extenso y al final de este llegaron a un paraíso increíble. Había montañas, había cascadas, había animales de todos los tipos. Era una cosa increíble. Y la muerte se paró frente a aquel lugar y le dijo: todo esto va a ser tuyo. Aquí vas a encontrar amigos que tuviste en el mundo. Vas a encontrar familiares. Vas a encontrar muchísimas ánimas y vas a ser muy feliz. Y aquel hombre veía todo así muy admirado. Y de repente vio a un muchacho que estaba arreglando unos rosales. Oye, yo a ti te conozco. El muchacho voltea y le dice: claro, yo soy el que trabajé en su jardín. ¿Y qué pasó? ¿Te moriste o qué? No, yo vivo aquí. Y cuando una persona como usted, que ha sido muy generosa con la vida, tiene problemas para mantener sus propiedades, yo voy y le ayudo. Por eso, a usted le ayudé en su propiedad. Oh, pues muchas gracias. Amigas y amigos, espero les haya gustado. Muchas gracias. Mi nombre es Alfredo García Servín. Soy maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy guanajuatense, pero vivo en la ciudad de Querétaro desde hace más de 20 años. Y bueno, ahora que ya estoy jubilado, mi trabajo es ir a las escuelas kinder, primarias, secundarias, prepas, etcétera, a las plazas públicas, a las bibliotecas, casas de cultura, a contar cuentos y hacer talleres de literatura. Estoy dedicado completamente a la promoción de la literatura. Los invito a que me sigan en mis redes. Estoy como Alfredo García Servín. Ahí van a encontrar cuentos platicados, van a encontrar cuentos escritos, van a encontrar entrevistas y me daría muchísimo gusto verlos ahí próximamente. Y también los invito a que lean y a que participen como escritores en la revista Voces del Tepetate, que ya va en su 33 número. Y bueno, pues ha gustado mucho. Los que andamos ahí somos muy ganosos de trabajar para la gente, o no sé. El asunto es que esta revista de Voces del Tepetate sigue avanzando, y lo que queremos es que haya más participantes que puedan hablar de ese barrio tan emblemático de Querétaro, o igual de otros barrios de la ciudad. Incluso de repente aceptan textos que no sean sobre Querétaro, pero que sean de tipo cultural.